Diría muy buenas noches, así en forma reiterada, porque cuando un país va a las urnas, cuando una república emite un voto, ¿no es cierto?, es todo un ejercicio de democracia y por eso nos da mucha felicidad. Incluso, ¿no es cierto?, nadie esperaba, por ejemplo, una mujer avanzando hacia paso redoblado en la provincia de Buenos Aires. Quizás muchos no pensaban que habría una especie de duelo impresionante el 22 de noviembre entre Macri y Scioli, y por eso le he pedido al doctor Juan Carlos de Pablo, como economista y como hombre que ha estado siempre muy cercano a la política y a los acontecimientos, a ver, por ejemplo, vos, ¿qué le sugerirías al ganador del 22 de noviembre? Empecemos por hacer un punto, a subrayar las cosas que dijiste. Cuando yo fui a la facultad, hace algunos meses, no vamos a decir Sí, cuánto. ayer. Claro, uno estudiaba economía y otros estudiaban política, ciencia política. Después la experiencia y el caso argentino te llevan a unir las cosas. Es decir, la política económica nunca se da en el vacío, siempre se da en un escenario internacional, en un contexto político específicos. Entonces, esto va de la política a la economía. Hasta el 22 de noviembre no sabemos quién tiene la, entre comillas, mala suerte de ganar. Pero existe una segunda pregunta específica y es, ¿qué le diría hoy a los candidatos presidenciales? Le diría lo siguiente. Primero, ganen, muchachos. Segundo, a sus equipos técnicos le tienen que decir, no me ayuden más. Ustedes trabajen profesionalmente, privadamente, haciendo los pedacitos de la política económica. Es decir, la política económica se hace así. Los pedacitos llevan tiempo, tenés que hablar con cosas específicas, etcétera, etcétera. Después viene la tarea de ensamblaje, donde para eso se necesita terminar con la campaña, que es la felicidad, dale que va, etcétera, etcétera, porque la suma de las pretensiones supera, pero por lejos, lo que tenés para repartir, para crear o cosas por el estilo. Con lo cual aparecen los conflictos. Entonces ahí aparece una mesa de negociaciones donde se va a sentar el ministro de Economía, el resto de los ministros, el presidente, los lobistas, los sectores, las regiones, y van a volar los panes. Esa no va a ser una negociación de angelitos, ¿entendés? Entonces, lo que yo le tengo que decir al candidato a presidente, usa toda tu energía en tratar de ganar, eso es lógico. Decile esto a tus muchachos, decile que no se metan, digamos así, en la campaña y empiecen, digamos así, a trabajar. Pero ¿qué le propondrías vos, por ejemplo, al electorado, ¿no es cierto?, para lograr un triunfo contundente? No, eso no tengo nada que decirle. En materia de campaña, si tuviera que decir, estaría asesorando a alguno de los... Nada. Sí digo, en función de la lectura de la historia, es agarrar y decir, momentito, la profesionalidad va a ser un componente importante, no el único, de la política económica y también diplomática, seguridad, etcétera, etcétera, digamos, del que gane la elección. Vos estabas, me adelanto a una cosa que me citaste. Yo dije, el 10 de diciembre de 2015 tenemos que estar todos frente al televisor con un sillón mullido, porque ese primer discurso es importantísimo. Vos sos jovencita, pero recordarás el 1 de mayo de 1958, el discurso inaugural de Frondizi. Algo recuerdo, sí. Bueno, o tu abuelo te dijo. Eso fue un discurso, ¿entendés? Sí. Hay otro presidente que arrancan y bueno, el de Alfonsín también fue, digamos así, importante en el sentido de inspirador, etcétera. Bueno, etcétera. pero había otro elemento, que Alfonsín marcaba el final de la dictadura, que eso era un aire de libertad, ¿no es cierto?, que felizmente en este caso no es el mismo. Efectivamente, pero quiero decirte, desde el punto de vista de arrancar con fuerza, digamos así, y después proponer cosas, digamos así, concretas. Bueno, entonces, ese primer discurso lo vamos a semblantear al próximo presidente. ¿Sabe lo que habla? ¿No sabe lo que habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no dice? ¿Cree lo que dice? ¿Cree lo que no dice? Junto a lo cual, ¿cómo integra el gabinete? ¿Qué hace con el INDEC? ¿Qué hace con la política fiscal? Con el etcétera, cepo, etcétera? por ejemplo. ¿Qué hace con el cepo? Bueno, Macri ya dijo, lo saco el primer día a lo que venga. Y Scioli dijo, vamos a ver qué es lo que hacemos. A propósito, vamos a ver algo de lo que dijo Scioli, justamente, hace ya algunas horas. A ver. Los argentinos no quieren volver al ajuste, la devaluación y el endeudamiento. Y mi compromiso con cada uno de ustedes es ser un presidente que represente a todos, no solo a unos pocos, que garantice el trabajo argentino y la industria nacional, para que nunca más vuelvan a cerrarse las persianas de la fábrica y los trabajadores en la calle.
un presidente que defienda con fuerza y convicción nuestra independencia económica ante los fondos buitres para que la deuda no vuelva a asfixiar a nuestro crecimiento. Un presidente que fomente el federalismo productivo y que no mire al país solo desde el puerto, que siga con la recuperación de nuestros trenes, rutas y aerolíneas argentinas y que no los privaticen nunca más. Bueno, esto decía Scioli, obviamente. Vos, si estuvieras así mano a mano, ¿qué le dirías? Primero, está en campaña, así que tiene el valor de lo que es una campaña. Pero segundo, quien tiene que escuchar esto es Silvina Batakis, Bain, Blecher, etcétera, para decir, muchachos, ¿qué hacemos dado esto? Este es el trabajo profesional. ¿Qué hacemos dado esto? Porque por ahora son todos enunciaciones. Ahora, al equipo económico de Scioli hay que decir una cosa elemental, que supongo que ellos ya lo saben. Cuando no te creen, vos tenés que ser más ortodoxo que cuando te creen. Guillermo Calvo es un economista argentino que hace de la credibilidad, la falta de credibilidad, un punto central de la política económica y tiene razón. Ponele que Scioli, presidente, hace el mejor de los programas económicos según los libros de texto. Todavía vamos a decirle, ¿sabe qué, Danielito? Sí, pero Zanini, La Cámpora, Cristina, De Pedro y tú, que yo. Es decir, que vos a la política económica de Scioli le vas a exigir más que a la de Macri, al cual le vas a dar cierto beneficio de la duda en el arranque. Perdón, y le vas a pedir explicaciones, por ejemplo, de la enorme cantidad de gente de la Cámpora que ha entrado en la administración pública, por ejemplo. Entre muchas otras cosas, pero lo que te digo es lo siguiente, el grueso de la política económica va para adelante. Mi tía Carlota, que nos está escuchando, dice, nene, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? Etcétera. Lo que estoy diciendo es que cuando vos venís con un problema de falta de credibilidad, entonces evidentemente la gente va a decir, sí, para que te crea, quiero ver todas las cosas, digamos así, que hacer. Por lo demás, como te digo, es de campaña, pero quien tiene que tomar nota de esto es el equipo económico de Scioli, porque cada una de esas afirmaciones le modifica la política económica. ¿Qué pensás que puede hacer Batakis, por ejemplo, para nivelar las reservas del Banco Central? Primero Batakis, no tengo el placer de conocerla, pero hay un antecedente muy interesante de los varios, pero hay uno muy claro que es Jorge Remelennikov. Jorge Remelennikov fue ministro de Economía provincial 8 años antes de pasar a la Nación. Y tuvo la deferencia de escribir un libro de memoria que esta chica Batakis debería leer, porque lo que dice es lo siguiente. Cuando vos sos ministro de Economía en una provincia, vos en realidad estás encargado de pagar los salarios públicos provinciales, que no son pocos, y además sos el abogado de toda la gente que tiene actividades dentro de la provincia en el gobierno central. Por ejemplo, el ministro de Economía de la provincia de Mendoza es el abogado, viene acá a Buenos Aires y dice, che, no le pongan impuesto al vino tinto, al champán, esto que lo ves. Cuando pasás de la provincia a la nación, es otra música, porque sos la que determina las políticas. Entonces yo diría, este paso es muy importante. Digamos, Bain, Blecher han tenido experiencia en el plano nacional, de modo que deberían hablar con esta chica para decirle, guarda que es otra cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de Macri, lo tenemos también grabado. Vamos a ver cuáles son las propuestas económicas que hace en caso, ¿no es cierto?, de triunfar en los comicios del 22. A ver. Lo que ya ha sucedido en el día de hoy cambia la política de este país. Y quiero también decir que aprendí y valoro la lucha por los derechos de los trabajadores que ha llevado el peronismo a lo largo de su historia y por la defensa de la justicia social, la igualdad de oportunidades, que nosotros nos hicimos cargo trabajando desde el primer día para que el sur de la ciudad tenga las mismas oportunidades que el resto de los que habitan esta maravillosa ciudad. Y vamos a hacer lo mismo en todo el país. Y quiero también reconocer el aprendizaje y la valoración del progresismo, el socialismo y la izquierda por la lucha por la equidad y que juntos vamos a trabajar para que en este país haya pobreza cero. Y quiero decirles que también valoro el haber podido trabajar junto a los líderes sindicales
llevando adelante esta bandera y esta preocupación que es generar trabajo para los argentinos. También quiero decirles que valoro y sabemos cómo están nuestros productores agropecuarios, pero ya dentro poco vamos a poner el país en marcha y necesitamos que ellos sean uno de los motores de la Argentina. El campo más tranquilo, el resto de Pablo. Mirá, otra vez, este es un discurso de campaña. El equipo económico debería decir, además de tomar nota de esto, ya anunció, saco el cepo, las de Jai caen en diciembre, probablemente no haga nada, libero el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Vos tenés que armar una política económica para decir, fenómeno, libero el tipo de cambio, saco el cepo, cómo arranca el dólar. Y eso depende de dos cosas. Cómo armás la política económica y cuánto te creen o no, no te creen. Cuando vos decís el campo más tranquilo, yo diría, el no oficialismo está contentísimo del domingo a la noche. Esta es una cosa, no estamos diciendo nada, sí, pero, digamos así, espectacular. Perdón que te interrumpa, Sí. pero sin embargo, fíjate cuánto miedo hay en la sociedad cuando, ante estos resultados, Sí. el dólar blue, ¿no es cierto?, empezó a bajar. No, es que no es un signo de miedo. Yo diría, vos fíjate que el lunes pasado, en los primeros minutos cayó 50 centavos, después subió 30. Esa caída, digamos, instantáneamente uno podía decir, bueno, los tenedores de dólares dijeron, terminó el diluvio, voy a vender la entrada al arca de Noé porque ya no necesito más entrar. Pero cayó, así que no vamos a hacer una teoría, digamos así, del primer día. Sí me parece que el equipo económico de Macri va a estar particularmente atento a ver si le creen o no para ver, digamos así, cómo arranca. El resto son circunstancias. Ahora, digamos, cualquiera de los dos va a recibir un país stock cero, te falta la infraestructura, creo que alguien va a venir a hablar de energía, en el Banco Central hay papeles, de modo que el mensaje obvio es, no hay nada para repartir, es todo al revés. El próximo gobierno va a haber que poner, no que sacar. Entonces hay un conjunto de, yo no quiero decir falsas expectativas, pero casi, distinto es el entusiasmo. Que vos tengas en la Argentina entusiasmo, porque termina una forma de gobernar. A partir de 2003 lo entiendo. De ahí en adelante, muchachos, no hagamos ilusiones exageradas porque te vas a mandar una flor de desilusión. Vos sos jovencita, yo tengo algunos añitos. No, no me lo sigas repitiendo que lo voy a creer. Digamos, lo que tenemos que decir es, muchachos, vivimos en la Argentina, país turbulento, país ciclónico, cosas por el estilo, da toda la impresión de que en cualquiera de los dos candidatos, con más entusiasmo que uno con el otro, termina una forma de hacer política, economía, pelearnos con el mundo, etcétera, etcétera, y entramos en carriles mucho más normales. Lo demás es una agenda de trabajo realmente fenomenal. A propósito de agenda, por ejemplo, vos cómo ves el tema de Cristina acercándose a Putin, a Rusia, ¿no? Sí. ¿Cómo ves lo que fue nuestra enorme amistad con China, que después medio quedó así como en agua de borrajas? Hablemos del caso chino muy rápidamente. Conectarte con China para venderle soja es una cosa elemental. Prohibir las exportaciones de soja es más o menos como si vos a Arabia Saudita le prohibiera las exportaciones de petróleo y dice, no, acá tenemos que empezar las cosas. Es una estupidez. Ahora, que los chinos digan, te compro soja, pero algo te quiero vender, también es una cosa elemental. Es decir, el comercio internacional es una cosa de dos vías, va para un lado y va para el otro. Acá la discusión que tiene que tener muy claro el próximo gobierno es la siguiente. Si se produce una apertura de la economía, que se va a producir, y vos tenés una serie de costos internos que tienen que ver con rigideces, con un impuesto municipal que te pusieron, con un puerto que de repente no anda. Y un servicio ineficiente. Te aclaro, por ejemplo, que seguimos con los generadores en mi zona, claro, porque no estamos conectados a la red, por Entonces, ejemplo. Yo tengo, esto que se llama costo argentino, es una realidad. Es decir, un señor fabrica esta lapicera y resulta que es el mejor fabricante del mundo de lapicera, pero desde que sale hasta que llega, hasta el puerto, hay 32 razones por las cuales se le encarece. En la política económica eso lo tiene que tener, la futura política económica lo tiene que tener en cuenta. Y esto, en el pasado, fue bandera de la heterodoxia, y yo le digo a mis colegas, es una estupidez, porque de la mayor ortodoxia yo puedo entender que vos la política económica la tenés que hacer, como digo, en un contexto político, social, etcétera. Lo cual no quiere decir, la economía no es un chicle, pero es entender exactamente de qué estamos hablando. Entonces, los chinos llegaron para quedarse. Los americanos no pueden con los chinos, nosotros no vamos a poder. Esto, viste, decir, vamos a ir a los chinos, vamos a fijar las reglas. A pesar que tenemos una base en el sur que es China. Entonces uno agarra y dice, bueno, en cualquier ámbito de la vida, en la cosa internacional,
el próximo tipo que tenga que ir a un congreso internacional, a Naciones Unidas, la primera cosa que tiene que hacer es no entrar insultando. La segunda cosa que tiene que hacer es prepararse muy bien desde el punto de vista técnico, sabiendo que cuando vos venís de un país como Argentina, tenés que ser 5 veces más talentoso que el representante de Estados Unidos para necesitar un poco de bolilla. Esto es... El mundo es así, ¿entendés? Entonces Exacto. lo que digo es, el próximo tipo, prepárese y vaya, y usted va a ver cómo cierto nivel de negociación puede lograr. Ojalá. Bueno, Juan Carlos de Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, pensemos que es nuestro querido país y que tenemos que salir adelante, ¿no? Pero vamos a seguir, escúchame. Además, escúchame, 20 segundos. Si no nos dicen que nos van a fusilar o que nos van a meter presos, somos de acá. Y nos vamos a quedar acá lo que venga, ¿o no? Por supuesto, como hemos estado siempre. Gracias nuevamente.